bueno, no es un impedimento para que otros se inscriban como partidos, ¿no es cierto?, que consigan las firmas y sea una articulación de partidos el frente, una articulación de partidos. Entonces, creo que la demanda, independientemente de cuál sea el mecanismo, es que haya un gran bloque unitario, ¿no? Y también hay unas diferencias programáticas sustanciales, ¿no es cierto?, entre posiciones más ortodoxas, digamos, de planteamientos ambientales. Bueno, lo verde es una cosa más nueva, diría, ¿no? Entonces, el planteamiento, perdón que interrumpí. Más ortodoxo respecto a concepciones de frente, de partido o líneas políticas hacia adelante. Y yo creo que ahora tiene que haber mucha flexibilidad de un lado, incorporación de los nuevos temas mundiales y de América Latina y cómo responder. Hay una crisis de paradigma. Y de otro lado también en temas de la organización, porque debería haber efectivamente una dirección colegiada y que tenga capacidad de mando, no fracciones que a veces deciden por encima de los partidos o de quienes han sido elegidos. ¿Te pareció bien que la bancada del Frente Amplio no suscribiera la moción de solidaridad, digamos, con el pueblo venezolano por la situación económica y política que vive? Bueno, allí yo creo que ha sido más el tema de el tenor del texto, porque solidaridad con Venezuela en una situación como la que está, yo creo que todos debemos tener. Hay una crisis, hay una situación... No, sí, me refiero a ese texto específicamente que, digamos, criticaba el atropello de un poder sobre los otros dos poderes del Estado, claro, el hostigamiento a la prensa, los presos políticos. Hay como dos elementos, digamos, o dos principios de derecho internacional en pugna, ¿no? Uno, la no intervención, y el otro, la cláusula democrática. Entonces, pero la cláusula democrática la tienen que definir los organismos donde está el país. Y ni Mercosur ni la OEA hasta el momento han dicho que se ha roto la democracia de Venezuela. Entonces, yo creo que quizás ese haya sido uno de los elementos en los que se ha planteado, bueno, que se defina o que... Tú tampoco la habría firmado, digamos, ese es el... No he visto yo no tengo problema en firmar ¿Te parece, a pesar de lo que pueda decir la Organización de Estados Americanos o dejar de decir, ¿te parece que es una dictadura lo que ocurre en Venezuela? Yo creo que hay, por ejemplo, ha habido últimas detenciones o obstáculos para incluso implementar algunos de los mecanismos que están planteados en la propia Constitución que habría que revisar, ¿no? Ir a decir que es una dictadura, yo no llegaría a ese extremo, ¿no? En el Parlamento andino, por ejemplo, se participó y hubo una declaración sobre las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas en Colombia, y ahora se dio un voto de aplauso, digamos, y un pronunciamiento unánime respecto a ese punto. ¿Hay votaciones en conflicto en el Parlamento andino? Sí, por ejemplo, si se hubiera planteado una declaración sobre Venezuela, seguramente que... Ahí sí se hubiesen alineado bancadas ideológicas y no nacionales. Yo creo que sí. Pero la pregunta es, ¿se produce eso? O sea, ¿ocurre que hay votaciones donde de pronto se parte del Parlamento andino y es, no sé... Estimo que en el pasado 40% por un lado y el 60% por el otro lado. En el pasado sí, ahora es la primera sesión, acabo de retornar de Bogotá, en la que he participado. En este debate no, porque por ejemplo estuvo la ministra de Salud de Ecuador y se está tratando de plantear una norma comunitaria en el tema de salud. Otro tema fue el de prevención de desastres, que también está en las metas de desarrollo sostenible, y ver qué podemos hacer entre países andinos en esa línea. Ahí no ha habido una división, ha sido más bien consensuado, ¿no? ¿Tienes que ir una vez al mes Una vez al mes. Una vez al mes porque hay sesión del Parlamento. Porque hay sesión del Parlamento. Y las comisiones sesionan como ocasión de eso, aprovechan que están en Colombia y todos juntos. Así es. Y dentro de las comisiones es igual, digamos, que el Congreso, es decir, hay dictámenes en mayoría y minoría, se votan, llegan o no llegan al pleno. Sí, exactamente. Incluso cualquier parlamentario puede presentar una propuesta a otra comisión o al pleno directamente, ¿no? Entonces, en esa medida está abierta la posibilidad de propuesta. Entonces, a mí me parece que es fundamental
que los proyectos que en el Parlamento Nacional sean de interés nacional, nosotros deberíamos llevarlos al Parlamento andino y viceversa, ¿no? Lo que sea normativa, coordinando con el Parlamento, con el Ejecutivo, para crear algunos temas que se conviertan en leyes. Me parece que, bueno, por lo menos ese es el trabajo en el que estamos empeñados en este periodo, ¿no? Una última pregunta sobre un asunto económico, porque ya no nos gana el tiempo. A propósito de la reducción del IGB, o la iniciativa de reducir el IGB, ¿qué cosas piensas? En tanto economista, evidentemente. Bueno, lo que pasa es que hay una fundamentación teórica para esa reducción y que estamos por encima del promedio de la tasa de IGB en la región, o sea que a mí no me parecería mal la reducción. El tema es el momento, ¿no es cierto? Dado el déficit que hay en esta situación, y tan es así que el propio ministro ha dicho que eso regiría eventualmente a partir de enero del próximo año. Y ha señalado que si no funciona, digamos, se abandonaría, no se continuaría con no se consideraría un punto al año. Eso me parece razonable, digamos. En cuanto a la reducción del IGB, no a todas las bondades que se le quiere atribuir a una medida, pero como ha dicho el ministro Torne, es un paquete. Claro, o sea, no es que esa va a ser la varita mágica para la formalización. Hay un conjunto de medidas que me parecen razonables. Y yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y esperar. Tú has sido elogioso con Torne, porque lo conoces también de la época universitaria. Bueno, yo en general soy muy respetuoso de las calidades profesionales y personales, independientemente de cuál sea el color partidario. Y me parece que eso deberíamos hacer en el país. Y el gabinete que se ha designado es un gabinete técnico esencialmente, o con capacidades. El tema, por supuesto, es la decisión política, y ojalá que el presidente Kuczynski la impulse en términos de lo que fue la propuesta de la segunda vuelta, más de concertación con distintos actores, y no de lo que fue en la primera vuelta, que sí generaría una mayor polarización. Muy bien, muchas gracias a Alan Ferley, parlamentario andino. Ojalá que lo tengamos con más frecuencia. Con mucho gusto. Nos vemos.